Cuando hablamos de dignidad humana, tenemos que hacer obligada referencia a Kant. Kant inventó lo que yo llamo es un test para determinar cómo debemos tratar a las personas considerándolas siempre fines en sí mismos y nunca medios. La manera más sencilla, decía Kant, es acercarnos a lo que él llamó el segundo imperativo categórico. Lo voy a leer textualmente. Kant nos decía, obra de tal modo que uses a la humanidad, sea en tu propia persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. La mejor manera de tratar a las personas siempre como fines y nunca como medios es tratarlos en función del primer principio, del de autonomía de la voluntad. Dicho de otra manera, los seres humanos nos van a decir con sus decisiones cómo quieren que nosotros los tratemos. Nosotros trataremos a las personas respetando su dignidad si respetamos su voluntad y su decisión. Este elemento es determinante para las teorías de los derechos humanos y explica por qué los sistemas jurídicos modernos tienen un enorme cuidado, los sistemas democráticos, constitucionales, planteando que lo primero que debe cuidarse en un sistema jurídico es la manifestación libre de la voluntad humana, lo que los juristas llamamos consentimiento. Hay incluso una parte en las primeras lecciones de Derecho Civil que se llama precisamente la teoría del acto jurídico, la teoría del consentimiento, donde incluso se analizan los vicios de la voluntad, aquello que puede impedir que los seres humanos emitan libremente su criterio, su decisión en torno a la compra de un inmueble, el matrimonio, el divorcio, la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso González Amuchastegui fue siempre muy enfático en decir que el punto de partida de las teorías de los derechos humanos era la comprensión del principio de la autonomía de la voluntad. Pero esto nos va a llevar a un elemento adicional. Subrayar que las teorías de los derechos humanos son teorías individualistas. Y repito, esto no quiere decir egoístas, esto no quiere decir que se olviden de otros elementos. Pero sí, esto debe entenderse también, que cuando hablamos de teorías individualistas, lo que queremos decir es que, por ejemplo, no existe otro ente moral que no sea la persona humana. Decir que los pueblos, las comunidades son entes morales es, para las teorías de los derechos humanos y el principio de autonomía y dignidad, un grave error. Y lo es por varios motivos. El primero de ellos es que, dado que los individuos son entes valiosos en sí mismos e irrepetibles, tienen por ende derechos de esa misma naturaleza. Pero si bien hay una dimensión también social del individuo, cuando hablamos de los derechos de los grupos o de las colectividades, lo que estamos diciendo es que los seres humanos tienen también derechos individuales como parte de esas comunidades. Y ese derecho no les corresponde por ser parte de esas comunidades, sino porque en sí mismos poseen ese derecho y pueden participar con el grupo del que forman parte. Esto hace una diferencia radical, porque lo que quiere decir es que el principio de dignidad rechazaría cualquier medida pública, política pública, norma jurídica que, por ejemplo, sacrificara al ser humano individual en función de la comunidad. O también rechazaría determinaciones de carácter utilitarista diciendo que si se logra maximizar la felicidad del mayor número a cambio del sacrificio de pocos individuos, esa medida es correcta, como lo vimos en la cápsula donde ejemplificamos el error que se cometía por Putin al tomar decisiones primero utilitaristas y después acudiendo al principio de dignidad humana cuando su familia estaba involucrada en el acto de los terroristas. En pocas palabras, el principio de dignidad humana es, por lo tanto, un centro de referencia fundamental para las teorías de los derechos humanos. Concluiré diciendo algo mucho más sencillo. John Maxwell es un autor norteamericano que se dedica básicamente a trabajar sobre temas de liderazgo.
pero que me parece que en un libro suyo llamado Ethics nos entrega una aportación muy interesante para la comprensión de este principio de autonomía de la voluntad y que facilita mucho su comprensión. En efecto, en Ethics, ética, Maxwell hace una traducción a lo que él llama lenguaje coloquial del llamado segundo imperativo categórico kantiano y que él denomina Golden Rule, la regla de oro. Maxwell nos aconseja que la mejor manera de respetar la autonomía y dignidad de los otros es tratar a los otros, un poco en sentido bíblico cristiano, tratar a los demás como nos gustaría que los otros nos trataran a nosotros. Dice Maxwell que este principio, que es fundamental, nos permitiría muchísimas cosas. Primero, estamos ante un principio que es fácilmente aceptable por la mayoría. Segundo, es un principio extraordinariamente fácil de entender. Ponte en los zapatos del otro y entenderás cómo te gustaría ser tratado si estuvieses en esa situación. Tercero, la regla de oro de Maxwell es una filosofía de ganar-ganar. Hoy por ti, mañana por mí. Y finalmente, dice Maxwell, este principio, este Golden Rule, se rige a final de cuentas como una brújula, un punto de referencia cuando necesitamos orientarnos en la vida. En suma, la regla de oro que nos permite respetar la dignidad y la autonomía de las personas es tratar a los demás como a nosotros nos gustaría ser también tratados.